Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo webinar de Alumni 4.0 que organizamos siguiendo un poco eh, toda esta trayectoria que estamos siguiendo desde que comenzó la pandemia. Hoy vamos a hablar con Javier de Diego, en el que nos va a hablar sobre los 5 sentidos, el neuromarketing y el comportamiento del consumidor. Mi nombre es Belén Arrogante, soy la responsable de Alumni UPV y además soy la licenciataria del evento TEDx UP Valencia, evento que se organiza bajo la licencia TED en la UPV. Como sabéis, Alumni UPV es el servicio oficial de la Universidad Politécnica de Valencia, dependiente del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación, desde donde gestionamos todas las actividades y servicios dirigidos a nuestras tituladas y a nuestras tituladas. Red que actualmente está formada por más de 54.000 egresadas y egresados que, como vemos, se encuentran os encontráis distribuidos por todas partes del mundo. Me gustaría invitaros, a quienes estáis hoy aquí, a que participéis en un programa que hemos puesto en marcha. Ahora mismo estamos ya en el inicio de esta tercera edición. Es un programa de mentoring en el que podéis ser mentores o podéis ser mentís. Consiste en que aquellos que tenéis experiencia profesional podéis asesorar y orientar a estudiantes de último curso y a recién titulados. Y si sois mentís, pues os podéis nutrir de toda esa red de contactos que es esta gran red que conformáis los titulados y las tituladas de la Universidad Politécnica de Valencia. Toda la información la podéis encontrar en nuestra página web, que es www.alumni.upv.es, y ahora os podemos dejar también en el chat el enlace para que podáis inscribiros. Bueno, pues hoy, como decíamos, vamos a hablar con Javier sobre el neuromarketing y el comportamiento del consumidor. Aprenderemos a entender los hábitos en el comportamiento del consumidor de base a esos estímulos sensoriales y neuronales en sus hábitos de compra o en su percepción y en la imagen de marca. Y bueno, pues para ello, como os decía, vamos a contar con Javier de Diego, un buen amigo, por cierto. Hola, Javier. Hola Buenas Belén, tardes. hola a ti a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de que empieces me gustaría presentaros a todos a Javier. Él es técnico superior en gestión comercial y marketing y licenciado en arte dramático y docente certificado para la formación profesional para el empleo. Imparte clases en la Cámara de Comercio de Madrid y en diferentes entidades de formación como CEPIME o el Instituto Europa. También es colaborador en la Universidad Autónoma de Madrid en los últimos ciclos del doble grado de Derecho y ADE y en el grado de Gestión Aeronáutica. Está especializado en oratoria, en neuromarketing y comunicación y ha publicado varios libros sobre todos estos temas. También es socio de la empresa Bobook Editorial. Y bueno, os voy a contar así muy brevemente toda su trayectoria profesional. Él comenzó en las las emisoras de radio local y bueno, de ahí pues dio el salto a Radio Voz, Onda Cero, Intereconomía, Radio Intercontinental y paralelamente pues bueno, compaginó todos esos trabajos como en los trabajos de doblaje y de locución como presentador de televisión y ha trabajado como periodista en diferentes medios escritos como el Diario 16, Cubo, Ya o Noticias del Mundo. Y bueno, posteriormente pues desarrolló toda su carrera profesional en el ámbito de la publicidad y el marketing, llegando a desarrollar pues, funciones de director de comunicación y marketing en diferentes compañías. Actualmente es escritor y él se declara docente feliz, lo cual, bueno, pues espero que esa felicidad también hoy nos la transmita. Pues creo que estáis preguntando por el chat si se iba a poder ver la charla posteriormente. Sí, la colgaremos en la página que Silvia os ha compartido en el chat, en el resto de webinar y en nuestro canal de YouTube y también en los podcasts que en el canal que hemos abierto en iVoox. Y sin más, pues nada, os dejo con Javier. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos Gracias a vosotros. y nada, pues todo tuyo. Todo mío, ¿no? Bienvenido. Me pasas el relevo, gracias. Pues gracias a ti, gracias a Alumni y gracias a todos los que estáis presentes, porque, porque esto hace que pongamos el listón muy alto, hace que aprendamos los unos de los otros
y hace que compartamos no solo la sabiduría, sino estos momentos raros, como bien tú has dicho, Belén, porque son muy extraños, pero bueno, yo creo que poco a poco los vamos superando. Me alegra mucho que haya gente por toda la geografía, porque una de las cosas que contaré es que no es lo mismo una cosa en un sitio que en otro. Y en neuromarketing y en marketing eso es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Yo, antes de... pues, bueno, primero que Belén me ha hecho muy viejo porque parece que mi currículum es muy extenso, ¿vale? No soy tan mayor. Eh, pero sí tengo cierta experiencia en neuromarketing, pero ahora os voy a explicar lo que es el neuromarketing desde la parte del marketing, ¿vale? Lo que sí quiero también comentaros es que no me importa que interrumpáis, no sé si podrán abrir los micrófonos o a través del chat y me cortáis vosotros, no me importa en absoluto. Podemos improvisar y podemos llevar la charla hacia donde vosotros queráis, también, por supuesto. Y a veces me voy a jardines y me meto en selvas tremendas porque empiezo a contar anécdotas y este tipo de cosas. Belén me conoce. También si alguien se pierde me dice, Javier, que estás contando algo que no tiene mucho sentido. Entonces, no pasa nada. Pero los de marketing solemos hacer este tipo de cosas porque marketing, y me adelanto también a otras cosas, podemos exagerar, tergiversar, manipular. Se puede hacer todo eso excepto mentir. En marketing no mentimos, que mucha gente dice, es que en el marketing se miente. No, engañamos, tergiversamos, manipulamos, exageramos, histriorizamos, pero nunca mentimos. Y no es lo mismo, ¿eh? Os prometo que no es lo mismo. Bueno, pues dicho esto, insisto en que si queréis interrumpirme en algún momento, no hay ningún problema, paro un poquito la presentación y listo, ¿vale? Voy a compartiros, de vez en cuando podré salir y entrar, a ver qué tal se da esto de la tecnología, de la presentación, digo, os voy a compartir una presentación y os voy a ir contando algunas cosas, ¿vale? Sobre esta presentación. Lo he titulado con los 5 sentidos porque tengo que decirlo, es así. El último libro que he publicado sobre neuromarketing se llama así, con los 5 sentidos, ¿vale? Hablo de neuromarketing y marketing aplicado o marketing de sentidos o marketing emocional. Y no es lo mismo. Lo que quiero dejar claro es que hoy básicamente vamos a hablar de esas segundas partes, es decir, lo que entendemos desde el marketing por neuromarketing es el marketing de sentidos, el marketing sensorial y el marketing de las emociones. La parte pura y dura del neuromarketing, que ocupa la neurociencia, la hacen científicos, la hacen expertos a través de ciertas tecnologías, a través de ciertas máquinas, incluso, que ahora os pondré alguna, las cuales nos facilitan ciertos datos, información, estadísticas acerca de lo que hace el consumidor, lo que hace el usuario. Por ejemplo, os voy a contar que hay una máquina que se llama el polígrafo, ¿vale? Seguro que la conocéis todos, ¿no? La famosa máquina de la verdad. Pues en neuromarketing también la utilizamos para saber si las afirmaciones del consumidor son ciertas o no. Estos estudios y todo esto que os cuento se utiliza realmente. En España poco. El polígrafo sí se ha llegado a utilizar en España para hacer estudios sobre todo de alimentación, porque a veces al tratar con otro sentido, que es el gusto, el consumidor puede autoengañarse y engañar a las estadísticas. Entonces, en alimentación, por ejemplo, sí se ha utilizado, pero en Estados Unidos, por supuesto, se utiliza muchísimo para saberlo, no solo para saber si eres el culpable de tal o cual delito, ¿no? Luego tenemos el Ace Tracker. Esto lo que hace, está muy de moda y se utiliza muchísimo, se está aplicando para varias cosas. Seguramente habéis visto que Amazon ha puesto esas tiendas en las que no hay dependientes, no hay cajeros, no hay de nada, y obviamente se hace a través del móvil. Cuando tú coges un producto, se te carga directamente en el carrito de la compra, ¿no? Pues eso se basó y se ha basado precisamente en estos estudios en los que ¿qué hacemos los consumidores? ¿Hacia dónde miramos? Hay otra herramienta que no la he puesto aquí, se llama pupilómetro, que te mide si tu pupila está dilatada o está contraída. Y eso nos da muchísima información a la hora de, por ejemplo, colocar los productos en un estante, en un supermercado, ¿vale? Si yo observo dónde miras en primer lugar y hago un estudio sobre 1.000, 10.000 personas, voy a saber cómo colocar yo mi stand, el lineal de mi supermercado. Pero hay más. El electroencefalógrafo, para no trabarme, lo típico del encefalograma, lo que mide es precisamente la intensidad de nuestros registros eléctricos,
de nuestro cerebro. Y esto, igual lo habéis visto en alguna peli, ¿no? Lo típico de cuando te hacen alguna pregunta, ya no solo para ver si es verdad o es mentira, sino para ver cómo reaccionas, cuál es el estímulo que tú tienes. Esto, junto con otra herramienta, también se hace a través de imágenes o de vídeos. Es decir, lo que se intenta es provocar algún sentido, alguna emoción a la persona que está participando de este experimento para ver exactamente cuál es la parte del cerebro, luego hablaremos de las partes del cerebro, cuál es la que se pone en marcha con mayor o menor intensidad. El face reading es un software de reconocimiento facial. En esto, por ejemplo, Apple y las nuevas tecnologías para abrir el Face ID está basado en esto. La de Apple, por cierto, es la mejor porque es la tecnología que utilizó Cameron, el director de cine, en Avatar. Está hecho eso. La apertura del Face ID de Apple está hecho con eso. Esto sirve muy bien para ver todos y cada uno de los gestos, de los rostros faciales, los estímulos que tenemos cuando nos provocan algo. Y medimos. Y de aquí hemos encontrado que las emociones han cambiado. Os hablaré luego un poquito más del tema de las emociones, ¿vale? Y por último, el resonador magnético. Esto seguramente alguna habéis estado, ¿verdad? Os han hecho para alguna prueba, una pierna, lo que sea, ¿no? Pero neuromarketing también se utiliza, también se ha hecho para saber las áreas cerebrales que se activan. Y esto, esta herramienta no la tienen todas las máquinas de resonancia magnética, la tienen solamente algunas, las que enseñan las áreas cerebrales que se activan en tiempo real. Las que lo hacen son las que utilizamos en neuromarketing. Y ahí es donde aplicamos, os decía antes, unos estímulos, una fotografía, una imagen, música. Incluso ahora se está empezando a tratar el tema de los olores, que es muy importante. Ya os hablaré de que el marketing sensorial, en el neuromarketing nos estamos centrando en dos sentidos. Básicamente en uno, pero en dos sentidos. Ahora ya estamos aplicando, por suerte, muchísimos más el resto de sentidos, ¿vale? Y os hablaré de todos ellos. Entonces, dicho esto, esta es la parte de la neurociencia. Nosotros vamos a hablar de la parte más emotiva y sensorial. Vamos a hablar de por qué hacemos algo, tocamos algo, comemos algo, nos provocan algo, miramos algo en algún sitio, nos generan emociones que después pueden provocar una acción concreta, una compra o cualquier otra cosa, ¿vale? Compra en el caso del consumidor, ¿vale? Pero antes de todo esto, si os parece, para que vayáis entendiendo un poquito la idea y por dónde os quiero ir contando para no marear demasiado en hora y media lo que es esto del neuromarketing, vais a entenderlo muy bien porque el neuromarketing está entre nosotros desde hace muchísimo tiempo y se va a quedar y se va a implementar con mayor eficacia y con mayor intensidad. Seguramente habéis oído lo típico de los carritos de la compra, ¿no? De los supermercados. Voy a poner este ejemplo, pero pensad que el neuromarketing se aplica en cualquier tienda, sobre todo en tiendas de ropa, de moda, están muy... Luego os hablaré también de algunas, se está poniendo mucho en marcha. Pero bueno, el ejemplo más claro que vais a ver, por ejemplo, con ciertas técnicas, herramientas que se utilizan en el neuromarketing, son en los supermercados, en los centros comerciales, ¿no? Decía de los típicos carritos de la compra. Los carritos de la compra, sabéis que se van hacia la izquierda, ¿verdad? Se van hacia la izquierda no por un capricho, ni siquiera porque te dirijan hacia una compra concreta. No, mucha gente se equivoca en eso. Simplemente es porque la gran mayoría, en porcentaje, los estudios así lo dicen, somos diestros de las personas. Del mundo somos diestras, más que zurdos. Entonces necesitamos tener la mano derecha libre para recoger nuestros productos. Es así de sencillo. No es para que el carrito se dirija hacia otro lugar y que nos enseñe una compra, porque eso es muy difícil de controlar. Y además los carritos son gigantes, ¿verdad? Vais a comprar un paquete de leche y unas magdalenas y tenéis que coger un carrito gigante. El carrito vacío te genera un poco de angustia, decir, no, yo necesito llenarlo más, porque el vacío es pérdida, la pérdida es fracaso. Y esa sensación y esa emoción que le genera al consumidor necesita saciarla y necesita cambiarla de alguna manera. Pues lo hace llenando el carrito de la compra, básicamente. Pero hay más, ¿vale? Cuando llegamos al supermercado, lo que hacemos es empezar a oler. ¿Qué es lo primero que oléis cuando llegáis a un supermercado? Pues hay varias opciones y se están probando varias. Una de ellas es, por supuesto, el pan.
el horno de pan, de bollos, es muy rico que según entres al supermercado empieces a oler este tipo de perfumes. Pero también los perfumes de productos frescos tipo frutas y hortalizas, este tipo de cosas, ¿vale? Además, pueden incorporar, ya os hablaré de lo que es un odotipo, si algunos centros comerciales tienen su propio olor como marca, lo incorporan dentro de esos olores. Generalmente los supermercados incorporan cierto tipo de olores, por ejemplo, a madera, a tierra, a agua, a lluvia, relacionados mucho con tema de alimentación. Pero es su olor, un olor creado por empresas que hacen odotipos, ¿vale? Os hablaré de eso un poquito más, ¿vale? Después, cuando seguimos avanzando con nuestro carrito, lo que hacemos es intentar buscar ciertos productos que son los primeros y los de primera necesidad, ¿no? Vamos a buscar la leche, vamos a buscar el aceite, vamos a buscar los huevos. Todos esos productos están al final del todo, no busquéis más. Siempre están al final del supermercado, siempre. ¿Por qué? Porque es una técnica muy sencilla para que tú te recorras los pasillos posibles, intentando buscar los productos que necesitas, los de primera necesidad. Luego el tema de las marcas, cuando vas por un pasillo, cuando intentamos ir a por la leche o los huevos, vais a ver en los lineales, en las estanterías de los pasillos, vais a ver que las marcas más caras o aquellos productos que quieren vender con mayor rapidez están a nivel de ojo, ¿vale? Hay a nivel de ojo, a nivel de manos, a nivel de cabeza, a nivel de pies, en los estantes. Realmente están ahí, porque es donde primero miramos, ¿vale? Donde primero se nos va a la vista. También es otro, bueno, son trucos, básicamente. ¿Están fundamentados en el neuromarketing? Sí. Por eso os intento hacer un recorrido por el supermercado para que toméis noción de dónde habéis estado, algo que conocéis, y yo os vaya explicando qué es lo que ocurre cuando vamos a estos sitios. Después hay algo curioso también con la música. En muchas ocasiones no percibimos bien la música, ¿verdad? No sabemos qué música, pero siempre está ahí, siempre. Más luego se le añade el tema de que hay promociones o que llaman a fulanito o a menganita para que vaya a la caja o para que vaya al pasillo 7. La música está muy estudiada, cada vez más, muy estudiada. Desde hace muchísimos años, en los años 80, ya Prica, yo trabajé para Prica, eso no lo ha dicho Belén, trabajé para Prica antes de que se convirtiera en Carrefour, y hicimos algo de esto, porque yo hacía locuciones para los supermercados de Prica. Y entonces yo me enteré, sin haber estudiado todavía marketing, yo era muy joven, que tienen 3 tipos de música, ¿vale? Depende del número de personas que haya dentro del supermercado, así te van a utilizar una u otra. Pero también os lo contaré. Luego, voy un poquito rápido, ¿vale? El tema de los precios, acordaros, los precios de no sé cuánto, 3,99, 4,95. Esos precios ahora está cambiando. Ahora, a raíz del euro, cambió un poco ese sentido, porque no entendíamos y no queríamos hacernos un lío con los cambios. Preferíamos que tú me dijeras 1 euro o 5 euros y yo te lo pagaba, porque nos liábamos, acordaros, con el tema del cambio y los precios, este tipo de cosas. Ahora ha vuelto a cambiar. Ya no hay tantos productos con 4,99, 3,95, ¿vale? Ahora es preferible 4, 5, 6, por la rapidez la que queremos comprar, básicamente. No queremos cambio. Quédate el cambio. Lo habréis escuchado muchísimas veces. No queremos cambio. Queremos que mi compra sea 32 euros o 32,50 como mucho, ¿vale? Pero no 33,67, porque eso es un jaleo para todo el mundo. Incluso, aunque me digáis, ya, pero es que la gran mayoría estamos pagando a través del teléfono móvil, a través de una tarjeta, a través de algún dispositivo electrónico. Da igual, porque en la cabeza del consumidor seguimos teniendo que no sabemos cuánto nos ha costado la compra. Si yo sé que me ha costado 35 euros, son 35 euros. Si son 34,67, no sé exactamente cuánto me ha costado la compra. Son pequeños detalles sutiles, ¿vale? Sutiles. Luego en el supermercado os vais a encontrar productos desordenados, os vais a encontrar también elementos disuasorios que os van a parar, os vais a encontrar góndolas y os vais a encontrar la iluminación, muy de marketing. Diferentes tipos de iluminación, si es en la pescadería, si es en la carnicería, si es en la zona de ropa, si es en la zona de lejías y detergentes. Cada una tiene su propia iluminación.
son diferentes en cada una de ellas, muy, muy diferentes, en algunos casos, bastante diferentes, ¿vale? Y con esto hemos hecho un recorrido, os he dejado aquí el carrito para que fuerais vosotros, vosotras, las que imaginaseis ese recorrido un poco. Y hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas que vamos a ir viendo también que ocurren dentro de un supermercado y que se hacen. Porque hemos hablado de los elementos que hasta ahora se estaban manipulando y utilizando con mayor frecuencia. Pero hay más, hay más. Desde el típico que te dan el trocito de queso para que lo pruebes, pero no para que compres ese queso, para que te genere una emoción y un deseo de otra cosa. Esa es la cuestión. Pero vamos a hablar de eso. Bueno, pues dicho esto, ya saco nos vamos del supermercado, ¿vale? Y os voy a hacer un pequeño experimento, no hace falta que me digáis nada en este momento, simplemente que lo penséis, es decir, que paremos un segundo, yo paro de hablar 5 segundos y que intentéis percibir a qué huele allá donde estéis. Si tenéis la ventana abierta, pues a lo mejor huele a primavera, huele a lluvia, puede oler a ropa seca, a ropa mojada, a detergente, a suavizante, no lo sé, a lo que sea. A algo huele. Convencido de ello estoy. En todas partes donde vamos siempre huele a algo. Lo que pasa es que a veces percibimos el olor, a veces no percibimos. Quedaros con ese olor que creéis que habéis percibido, ¿vale? Dicho esto, sigo avanzando, seguiremos con ese experimento, ¿vale? Y os cuento un poco que neurona viene de neuro. Oigo un ruido por ahí, Vélez, no sé qué ruido oigo. Algún micrófono por ahí abierto de... Bueno, digo, neurona viene de neuro. ¿Qué significa neuro? Neuro significa nervio, un poco a nivel etimológico. Voy a intentar no aburriros con estos temas de neurona, de neuro, de datos, de estadísticas, pero bueno, algunas cosillas sí os voy a contar, porque además yo, entre otras cosas, también estudié el tema de griego clásico y por eso me gusta un poco. Pero bueno, es un elemento prefijal, sufijal, de origen griego, como os cuento, que está muy de moda ahora. Muy, 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 muy de moda. Al parecer, cualquier término que lleve unido el prefijo, el sufijo, neuro, parece que tiene más credibilidad, ¿no? Más seriedad. Se le otorga incluso un aire científico, de psicológico incluso. Psicológico. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, hay ciertos términos que de toda la vida se han utilizado, son correctos, están admitidos por la RAE, no hay ningún problema, porque además sí tienen una estrecha relación con a lo que se refieren. Neurobiología, neuroendocrinología, neurocirujanos, estos son términos correctos. Luego han ido apareciendo con el tiempo algunos otros como neuroliderazgo, neurocoaching, neuroventas, neuropublicidad, neuroescritura. Bueno, son términos que más o menos se han ido introduciendo en nuestro vocabulario a nivel laboral, incluso, y los hemos aceptado, pero aún así nos sonaban un poquito raros, ¿vale? Más luego están apareciendo ciertas cosas que ya es lo que más me sorprende. Neuroempoderamiento, neurofelicidad, neuroamor y neuroestupidez. La neuroestupidez lo he añadido yo, a modo de que no podemos poner neuro a todo. Hay que tener mucho cuidado con lo que es neuro, ¿vale? Por eso yo siempre digo que más que neuromarketing, hacemos marketing emocional y marketing de sentidos. Yo no he estudiado neurología, ¿vale? No soy científico. Hay que tener mucho cuidado. Yo sí tengo que saber que el marketing sensorial y el marketing emocional toca partes del cerebro y tengo que tener ciertas nociones de por dónde van los tiros, pero no voy a poder controlar ni saber cómo actúan las neuronas dentro de mi cerebro, ¿vale? Eso se encarga a otras personas, ¿vale? Bueno, dicho esto, las áreas del neuromarketing son la neuropsicología, las neurociencias cognitivas, la neurología, la neuroeconomía y la neuroendicronología. Esto básicamente se refiere, no os volváis locos, no os volváis locas, se refiere a todos los sentidos que tenemos. Todos los sentidos, en todos los sentidos, incluso añadiendo la neuroeconomía, que efectivamente es una rama muy, muy, muy unida al neuromarketing y, por supuesto, a las ventas, que no a las neuroventas, ¿vale? Las vamos a ir viendo un poquito, pero les vamos a quitar estos nombres y las vamos a ir poniendo y viendo de otra manera, ¿vale? Mirad, este cuadro, para además dar un poquito de ritmo a la presentación y que no parezcan todos, pues eso, datos, estadísticas y ese tipo de cosas, este cuadro precisamente lo he utilizado yo también
en mi libro es un cuadro que pintó Jan Bruegel, el viejo, y Rubens. Pintaron 5 cuadros realmente, no fue solo este. Pintaron 5 cuadros en los cuales mostraban los sentidos, ¿vale? El gusto, el oído, el tacto, el olfato. Realmente el viejo fue el que pintó el 90% y Rubens fue el que pintó el 10%, que pintaba los angelotes, los querubines, las figuras alegóricas y este tipo de cosas, ¿vale? En estas figuras hay lujuria, hay gula, hay perversión, hay deseo, los mal llamados pecados vitales, que mucho tienen que ver con las emociones. Por eso podemos entender perfectamente dónde vamos a atacar, entre comillas, los del marketing para provocar estas emociones en el consumidor, en el usuario, en nuestros seguidores, en las redes sociales o yo aquí mismo cuando estoy hablando, comunicando, transmitiendo algo de conocimiento, de sabiduría o de lo que sea, ¿vale? Bueno, más cosas. El neuromarketing, entonces, esto lo he sacado de alguien que sabe mucho sobre esto. Ya os hablaré de algunas de las personas que inventaron, que crearon o que descubrieron, mejor dicho, el neuromarketing. Es el estudio del proceso, la toma de decisiones de los consumidores antes, durante y después del proceso de compra. Y digo más que de compra, de un proceso en sí, porque hoy en día los consumidores no solo compramos, hacemos muchas más cosas, ¿vale? Y es ahí donde entramos también, porque el neuromarketing también está entrando en el servicio postventa, en la atención al cliente. Y eso es muy interesante. Entonces, ahí no hay un proceso de compra, ¿vale? Bueno, llegamos hasta aquí y ahora quiero que volváis a retomar el tema de volver a oler, ¿vale? A ver si ahora huele distinto, ¿vale? Volvéis a leer durante 5 o 10 segundos. Voy a aprovechar a dar otra luz, ¿vale? Y así, hoy mucho mejor, ¿vale? Por si acaso vuelvo, entro y salgo. ¿Habéis olido, no? ¿Puede oler distinto o puede no oler distinto? No lo sé. Ya me diréis después, ¿vale? ¿A qué huele esto? Vale. Estamos hablando de emociones, estamos hablando de neuronas, estamos hablando de neurociencia, estamos hablando básicamente de nuestro cerebro, del cerebro del consumidor. Estamos intentando entenderlo, pero insisto, no desde la parte de la ciencia, sino desde la parte del marketing, desde la parte que podemos entender también como consumidores. Nuestro cerebro no es un solo cerebro, yo le llamo el monstruo de las 3 cabezas, ¿vale? Que incluso puede tener alguna más, el monstruo de las 3 cabezas, y es un monstruo porque se pelea a veces entre sí. Es decir, no es que tengamos 3 cerebros, ¿vale? No es que tengamos este monstruo ahí realmente, pero a veces hay discrepancias entre una parte del cerebro y otro, ¿vale? El cerebro es un todo en uno, pero está algo dividido. Esto lo descubrió un tal Paul MacLean, ¿vale? En los años 70 aproximadamente, y descubrió que el cerebro no era un todo en sí, sino que había partes. El famoso caballito de mar, que es el hipocampo, ahí está la clave de las emociones, él descubrió, ¿vale? Y entonces se empezó a pensar que efectivamente estaba dividido el cerebro, ¿vale? Nosotros lo hemos dividido, en 3 partes, básicamente. Fue Paul MacLean el que lo hizo y más tarde el inventor del marketing turístico y el del marketing emocional, ¿vale? Cerebro límbico, cerebro reptiliano y neocortes. El cerebro reptiliano es el cerebro tonto, el cerebro antiguo, el cerebro prehistórico. Es ese cerebro que nos dice que cuidado que te va a caer algo encima, ¿vale? Asústate y saltas. Tu cerebro te hace reaccionar. La emoción, lo que te transmite, el sentimiento, la acción es salta porque te va a dar un ladrillo que se ha caído de una obra, ¿vale? Ese es nuestro cerebro. Luego tenemos el cerebro límbico, que es el que se asusta, ¿vale? Y le dan palpitaciones al corazón, transmite esa emoción, y entonces nos dan palpitaciones porque nos hemos asustado, y entonces estamos de aquella manera. Y el neocortes es el que piensa y dice, a ver, estoy viendo que se está cayendo un ladrillo,
pero va a una velocidad constante de 16 metros por segundo, hay una altura de 47 metros, me da tiempo sin ningún problema a retirarme despacito y no hace falta que salte y ese tipo de cosas. Es decir, es el cerebro que piensa, el cerebro que razona, el cerebro que intenta buscar explicaciones. ¿Entendéis ahora por qué estos tres cerebros a veces se pelean entre sí y a veces nos vuelven locos? En el marketing intentamos que estos tres cerebros lleguen a un acuerdo, ¿vale? Luego veremos los tres pasos que lleva al consumidor a cometer una acción. Si no tocamos los puntos de cada uno de estos cerebros, seremos incapaces de conseguir resultados con respecto al consumidor, ¿vale? Más o menos se va entendiendo, ¿no? Venga, pues de nuevo el experimento de oler. Quiero que volváis a oler, vais a decir, anda, qué pesado este hombre con el tema de oler. A ver si vuelve a oler y a ver si ahora huele distinto, ¿vale? Belén, ¿ibas a decir algo? Del sonido, no. Ah, vale, vale. Se oía el sonido, sí. Ah, vale, vale. Sí, Vale. se oía algo, sí. Ujú. Ah, solo algo. Vale, porque puedo, es que a lo mejor no he compartido, yo creo que sí, que lo había compartido, ¿vale? Dejadme un momentito, lo hago. Qué bien, veo que seguís todos, que no habéis abandonado. ¿Vale? Porque a veces uno se lía hablando y hablando y dices, lo mismo se han ido, se están yendo todos, ¿vale? Pero veo que no, cosa que me agrada muchísimo, ¿vale? Un momentito, porque voy a hacer, voy a volverlo a compartir, por si acaso no estaba compartido el sonido, ¿vale? Y vuelvo a hacer el experimento, sin problema. A ver, vuelvo a hacerlo, porque estaba aquí, es decir, volvemos a oler, ¿vale? Y aquí había un poquito de trampa, había un poquito de música, para ver si oléis. Algunos hayáis olido diferente. Sí tiene trampa, obviamente. Esto es neuromarketing, todo tiene trampa, todo tiene un sentido, desde los colores que, como habéis visto, han cambiado, hasta, por supuesto, una música que puede relacionar con algo concreto y te puede llevar a un olor determinado, por supuesto. Es difícil, es muy difícil de hacer. Cuando podamos volver a lo presencial, os prometo que haremos un par de experimentos de este tipo que os van a gustar y vais a ver los resultados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Algunos os habéis emocionado y no se trata de emocionarte en plan loco, no, se trata de haber generado, de haber tocado alguna de las emociones. Siempre tenemos una emoción a flor de piel, siempre. No digo que esté la ira, la alegría, pero la tenemos ahí preparada. La tenemos preparada, porque el ser humano siempre tiene que tener preparado, nuestro cerebro, tenemos que tener preparada esa emoción. Y eso es bueno para los de marketing, porque nosotros podemos decidir en ello. Y eso es lo bueno, ¿vale? Entonces debemos conocer las emociones, no podemos hacer neuromarketing, no podemos hacer marketing de sentidos y marketing emocional si no conocemos las emociones, ¿vale? Os cuento un poco y os resumo el proceso y la evolución que han llevado las emociones a lo largo de la historia. Aristóteles hablaba de 14 emociones, ¿vale? En el siglo V. Estas 14 emociones estuvieron en los científicos, en los estudiosos, en los filósofos durante muchos siglos, 14 emociones. Después, de repente, unos siglos más tarde, dijeron, no, son 8 emociones porque tantas no pueden ser, porque además lo que hacían era unir 2, 3 emociones en una sola, ¿vale? Y poquito más tarde, Paul Ekman, que es este hombre que os digo que inventó el neuromarketing, que inventó el marketing, todo lo del marketing está muy relacionado con este señor. Pues además él hablaba de emociones y dijo que son 6. Alegría, tristeza, sorpresa, miedo, ira y disgusto. Estas 6 han estado entre nosotros hasta los años hasta el 2000 aproximadamente,
ha estado mucho tiempo. Y aún así hoy en día seguimos hablando de estas 6, pero hay gente que ya hablan de 4 solamente. Alegría, tristeza, ira y miedo. Y son las 4 emociones principales que tenemos todo ser humano. Hay muchas subemociones, muchísimas. Os puedo pasar 200 subemociones. A veces las confundimos. Y ese es el error que no debemos cometer, confundir la subemoción. Os pongo un ejemplo, para que entendáis por dónde quiero hilar todo esto. Si yo me encuentro con ira, por poner un ejemplo, voy a improvisarlo, ¿eh? Si yo me encuentro con ira, ¿cómo aplacas mi ira? La ira tienes que gestionarla, mi ira, desde el conflicto propio que yo me he generado. Y tienes que ir marcha atrás, yendo a través de las subemociones. Y al final vas a descubrir, a lo mejor, que la ira se ha generado por los celos, ¿vale? Los celos han provocado la envidia. La envidia ha podido provocar el enfado. El enfado ha podido provocar la angustia ha podido provocar el temor ha provocado, si vas marcha atrás, vas a encontrar. Y es ahí donde nosotros debemos incidir, ¿vale? En los celos. Me parece que era el primer sentimiento, emoción del que hablábamos y el que ha generado mi ira. Si tú intentas aplacar, atacar, gestionar mi ira directamente, intentar solucionar el problema de mi ira, vas a cometer un fallo, vas a cometer un error. Tienes que ir a los celos y al resto de emociones. Pues en marketing lo mismo. Yo no puedo decirte directamente, compra esto, compra este producto, haz esto, sin entender cuál es el proceso que te lleva a estar alegre, a estar triste, a estar enfadado, a estar con miedo. Si no entiendo ese proceso, no voy a poder llegar a ti. Y es más, lo que intentamos a veces es generar ese proceso, generarte la emoción final, el miedo, la alegría, la tristeza. Como veis, de estas 4 emociones, la gran mayoría son negativas, ¿vale? Hay emociones positivas, negativas y neutras. Las emociones neutras son aquellas que son interrogantes, aquellas que nos provoca el arte, por ejemplo, ¿vale? Son emociones más neutras. Vale. Estoy viendo gente, no sé si es por el chat o por aquí, insisto en que si tenéis algo, queréis interrumpir o algo que decir, estaba viendo por aquí algo del chat, no hay ningún problema en que paréis, ¿vale? Bueno, esta foto... Perdona, sí, ¿me oyes? sí, A te ver, oigo, alto y claro. me gustaría que argumentaras el hecho de que las emociones neutras es lo que nos puede generar el arte. Yo creo que estás muy equivocado. Lo digo porque cuidado con ese tipo de afirmaciones, porque eso no es nada correcto lo que estás diciendo. Me gustaría que lo argumentaras, por favor. Que las emociones neutras son las que pueden generar el arte. Sí. Exacto, porque eso no es cierto. Neutro mira, puede ser cualquier tipo de actividad y depende de qué tipo de arte. O sea que cuidado con eso porque eso no es cierto, ¿eh? Te voy a explicar. Mira, cuando te encuentras con un artista o cuando tú estás viendo, por ejemplo, un cuadro o estás leyendo un libro, te va a generar una emoción, ¿vale? Yo entiendo lo que tú quieres decir, hombre, a mí un cuadro me emociona muchísimo. Me imagino que te referirías un poco a eso. Los cuadros Hombre, y emocionan. cuando estás leyendo literatura no puedes decir que son emociones neutras. Vamos, qué barbaridad. Completamente. No, eso sí, no puedes Espera, decir. espera, Eso es una espera. afirmación equivocada. Completamente de acuerdo contigo en que tu emoción particular, ¿vale? Es una emoción que va a ser positiva o negativa. Porque, ¿y si mi emoción leyendo un libro es positiva, pero para ti es negativa? ¿Vale? A eso me refería. Te agradezco que me hagas el inciso para explicar por qué se consideran el arte, porque no son medibles, porque no son emociones que puedo decir son positivas o negativas. Por eso digo que son neutras, es decir, neutras en el sentido que pueden ser positivas o negativas. ¿Vale? A lo mejor lo he explicado mal en ese sentido. Son neutras, pero no porque sean neutras, son porque pueden ser positivas o negativas, que están en el medio. A ti te puede generar una emoción de ira, un cuadro, y a mí me puede generar alegría. A eso me refería. No sé si por ahí lo explica mejor, espero no haberlo liado, insisto que te agradezco eso, que a lo mejor lo he explicado por ahí un poquito más, tienes toda la razón, y vamos, es que el arte, o sea, soy amante del arte en todas sus expresiones. El arte es lo que más transmite. Pero como no sabemos, desde el punto de vista del marketing siempre, como no sabemos qué te puede generar un cuadro, ¿cómo vendo yo un cuadro? Diciéndote que un cuadro te va a generar alegría, te va a generar tristeza, te va a generar enfado. Yo no puedo, desde el marketing siempre, yo no puedo provocarte ninguna acción,
concreta, directa hacia eso. Yo tengo que pensar que va a ser una acción que a una gente le va a provocar alegría y a otra gente le va a provocar ira, por ejemplo. No. A ver, una cosa, no pongamos a la misma altura vender un pan integral en un supermercado a hablar de arte. Yo creo que deberías eliminar ese ejemplo de tu discurso porque en realidad podrías entrar en conflicto. Quizás a lo mejor yo te lo he comentado, pero alguno que otro lo estará pensando y no te lo estará diciendo. Entonces, yo eliminaría el arte o la literatura y no me digas a mí que una música, la que nos has puesto antes, a todos nos genera buen rollo, una emoción positiva. A nadie le va a generar ira, a no ser que le recuerde una mala experiencia cuando oyó por primera vez esa música, pero es algo muy personal. Pero en general es una emoción positiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo nunca pondría al mismo nivel el marketing hablando de ropa, de moda o de un supermercado y hablar de términos como literatura, arte o música clásica o otro tipo de música. Entonces, yo creo que cada cosa está en su ámbito y aunque sean bienes de compraventa o bienes de consumo, nunca jamás se puede hablar en esos términos. Es lo que te quería explicar de una manera así un poco genérica, pero bueno, como has insistido y has querido argumentarlo y insistir, pues yo creo que no. Yo creo que es un ejemplo mal colocado, eso comentarte, ¿vale? En tu opinión, Silvia, te lo agradezco, ¿vale? Y si quieres, al final podemos hablarlo y debatirlo y tal, ¿vale? Quiero decir que te has contestado a ti misma, pero bueno, que cada uno lo veáis, si lo habéis entendido de esa manera, a lo mejor me he explicado mal, ¿eh? Me he explicado mal yo en ese sentido, ¿vale? Pues correcto. El arte te va a provocar una emoción a ti de una manera y a mí de otra. Simplemente quería decir eso. Si me lo he explicado mal, mil disculpas a ti y al que no lo haya entendido de esa manera, ¿vale? Nada más que eso. Pero dejadme que continúe y luego al final, por supuesto, podemos hablarlo, debatirlo y todo esto, ¿vale? Una de las cosas que creo que he comentado al principio es que, por suerte, el marketing no es una ciencia exacta, ¿eh? Por eso yo creo que está muy relacionado con el arte, ¿vale? Entre otras cosas, el marketing, muchos lo consideramos un arte, ¿vale? Porque en el marketing gestionamos esas emociones. Entonces, bueno, pero bueno, que lo hablamos al final, no tengo ningún problema en hablarlo al final y ya está, ¿vale? Déjame que siga esto. Vale. Bueno, dicho esto, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Hemos visto las emociones, cómo gestionarlas, cómo verlas, cómo entender nuestro cerebro, ¿vale? Pero tenemos que entender el proceso del consumidor, ¿vale? El proceso del consumidor es complicado, insisto, porque tenemos que ver dónde vamos a incidir, en qué proceso de compra, si antes, durante o después. Si yo os pongo aquí varias opciones, ¿cuál es la opción mejor para el marketing siempre? Para el marketing, ¿dónde nosotros debemos actuar y debemos incidir para tocar? Primero, el consumidor piensa, después actúa y después siente. O piensa, he puesto las 6 opciones que hay, con pensar, actuar y sentir. ¿Dónde nos va a interesar a nosotros o qué es lo que más nos interesa a nosotros tocar? Obviamente, las últimas, donde primero el consumidor siente a través de los sentidos y de las emociones y después tanto piensa o actúa y piensa. Para mí la última parte, la última de todas, la última opción, la última elección es bastante mejor, ¿vale? Sentir, actuar y pensar. Porque en el caso de pensar, de sentir y pensar, el consumidor puede devolver la compra. Estas compras y esas devoluciones momentáneas, es decir, si te pones a pensar, puedes cambiar de opinión. Yo prefiero, a nivel de ventas y a nivel de estudiar al consumidor y su comportamiento, que el consumidor piense en casa. En ventas hacemos eso, que tú pienses en casa. Seguro que os ha ocurrido mucho de que llegáis a casa y dices, pero si realmente esto que he comprado yo no lo necesitaba. Nos ocurre mucho, ¿vale? Bueno, pues prefiero que ya lo pienses en casa, porque va a ser más difícil esa evolución y ese tipo de cosas. Donde nosotros debemos actuar es en sentir, ¿vale? El sentir es el cerebro límbico, donde están las emociones. Los otros 2 cerebros están en actuar y en pensar, ¿vale? Pensar va a hacer el neocórtex y en actuar va a ser el cerebro prehistórico, el cerebro reptiliano. Por eso os decía que vamos a intervenir y vamos a conocer y a realizar las acciones en base a los 3, pero sobre todo en las emociones. Tenemos que generar, que suscitar
esas emociones, con todo lo que os he hablado de los diferentes sentidos, ¿vale? Bueno, vale. Porque no es lo mismo, hablando de sentidos, no es lo mismo, y seguro que lo sabéis, estáis de acuerdo, no es lo mismo ver que mirar o observar. No es lo mismo, ¿vale? Ni muchísimo menos. Este es otro error que solemos cometer también muchos, bueno, porque yo antes he puesto la imagen de Homer Simpson, ¿no? Esto es muy de Homer Simpson, de que está mirando, está haciendo como que te escucha cuando no, cuando realmente no te está escuchando, está él en su mundo. Lo hacemos, es muy de humanos, ¿vale? Es muy de humanos, no es lo mismo. No es lo mismo ver que mirar. Podemos ver el paisaje, pero mirar a la ardilla que sube por el árbol, y es más, y sobre todo observar que la ardilla lleva una nuez entre sus dientes o en sus patitas. Esa es la gran diferencia. No es lo mismo. Si lo entendemos, nosotros vamos a hacer que el consumidor observe o mire. A veces que vea, sobre todo en líneas generales, cuando ves algo, un total de un algo, interesa que veas ese total, ¿vale? Sobre todo en sitios tipo entradas, tipo parques temáticos, este tipo de cosas, ¿vale? Me viene la imagen de Disneyland típica, que tú vas a ver el total, vas a verlo. Pero luego tú tienes que mirar y observar los detalles y ese tipo de cosas. Pues con el resto de sentidos ocurre exactamente lo mismo. Tampoco es lo mismo oír que escuchar. No es lo mismo, ¿vale? En el bosque oímos los sonidos de la naturaleza, pero escuchamos el canto de los pajaritos. Lo que hay que hacer es obligar, forzar, tratar de que el consumidor escuche cosas. Claro que también queremos que oiga. Con el caso de la música que os había dicho, a veces la música está en los centros comerciales y simplemente la oímos. Es música, esa música de ambiente, esa música que no sabes ni quién está cantando, ni quién te... Vale, a veces también, pero para una acción concreta y una acción final debemos pretender que se escuche, sin duda alguna, ¿vale? Después, no es lo mismo tragar que saborear. Aunque en ambos casos también siempre os diré que en ambos casos depende de qué acción y qué compañía y qué empresa o qué producto le va a interesar una cosa que otra. Es decir, por ejemplo, me viene a la cabeza las empresas de comida rápida, ¿vale? Los restaurantes de comida rápida, que sí tienen que incidir sobre el tragar. Tienen que decirle al consumidor, tú aquí vienes a tragar, vienes a alimentarte, vienes a reponer energías, a ingerir calorías y punto. Incide sobre el tragar. No vas a incidir sobre el saborear, sobre el distinguir los sabores, los matices y todo lo demás, ¿vale? Saborear. Pero que sepamos que no es lo mismo. A veces lo confundimos y a veces hacemos campañas, acciones, incluso publicidad, que confundimos al consumidor. Lo confundimos muchísimo. No es lo mismo, por supuesto, tocar que palpar, ¿vale? Por suerte, luego os hablaré en la última parte también de lo que es el tema de tocar. Esto son sentidos que ahora se les está dando muchísima importancia al tema de tocar. Antiguamente, antes os he dicho los lineales, ¿no? Como se colocaban en los centros comerciales y este tipo de cosas. Resulta que antiguamente las chucherías, las gominolas, los juguetes no estaban colocados a nivel de pies, al nivel de suelo, para que los niños los tocaran. Todo lo contrario, los ponían a nivel de cabeza, ¿vale? Para que los niños no tocaran, no abrían las bolsas y no rompieran las cosas. Pero se descubrió y se dio cuenta que si tú me dejas a mí como niño que yo toque, que yo incluso abra algo y me coma algo, al final termino comprando. Esas acciones son muy buenas, el tocar, el palpar. Ahora te dejan tocar las prendas, te dejan probar ciertos productos. Eso es muy bueno, ¿vale? Pero no es lo mismo tocar que palpar. Ahora estamos intentando palpar más, ser más sutiles. Yo estuve hace 3 años en un SIMO donde me pusieron un guante y en una pantalla me enseñaban una especie de tela, un producto, un jersey, un abrigo, y la propia tela se movía de mi guante, de la mano, se movía para enseñarme la calidad del producto, si era seda o era lana o era lo que fuera. Eso es fantástico, ¿vale? Estaba palpando el producto, estaba sintiéndolo. Eso genera también más emoción que el hecho de tocar en sí, aunque también puede generar emociones. Y por supuesto no es lo mismo oler que olfatear. Básicamente, olfatear es oler con mucha intensidad, con ganas, con afán de investigación, con afán de entender, de comprender y de llegar a los porqués de ese olor. Un poco así, ¿vale? Básicamente.
Después os hablo, voy un poquito más rápido porque voy viendo el tiempo, no sé si vamos bien, yo creo que sí, ¿no? Vamos bien de ahora. Os voy a hablar un poquito de los sentidos y os quiero hablar del sexto sentido antes de empezar a hablar de los otros sentidos, aunque ya hemos hablado de alguno, pero no os voy a hablar del Bruce Willis, ni de la peli, ni de estas cosas. Os voy a hablar del sexto sentido que se lleva buscando desde hace muchísimo tiempo, muchísimo, ¿vale? Unos dicen que lo hay, otros dicen que no lo hay. Pues mirad, hay varias teorías sobre este sexto sentido. Hay algunos que dicen que es la intuición femenina, como el sexto sentido. Lo que pasa es que el tema de la intuición femenina ha evolucionado muchísimo a lo largo de los años, pero no obstante hoy en día se sigue pensando a nivel de marketing siempre, acordaros, que la intuición femenina es un sexto sentido que nos puede servir para desarrollar cierto tipo de acciones muy concretas, no solo destinado hacia las mujeres, sino hacia ciertos productos, ¿vale? Es interesante. Digo que lo dejo ahí, esto no es una teoría de un alguien, ¿vale? Son muchas que se recopilan y que siempre salen y de vez en cuando pues aparece algo. El sentido del equilibrio, este lo cuentan más un poquito los científicos, que hablan que es algo que existe ahí, los antropólogos. El sentido del equilibrio es un sentido que es natural, está ahí. Otros dicen que sería igual de ilógico que si consideramos que respirar es un sentido, porque el equilibrio está ahí. Si no tenemos equilibrio nos caemos. Entonces está. No tenemos que considerarlo como un sentido, ¿vale? Pero otros sí. Yo os pongo lo malo, os cuento lo malo y os cuento lo bueno, o ambas partes. El sentido kinestésico. Seguro que habéis oído hablar de él, está muy relacionado con el anterior. Esto simplemente es el sentido que nos dice dónde están nuestros brazos y nuestras piernas. Por eso está muy relacionado con el sentido del equilibrio. Cuando intentas hacer equilibrio, ¿qué haces? Abres los brazos, abres las piernas para intentar no caerte, ¿vale? Por eso está muy relacionado con él. Después viene el sentido vestibular, que el sentido vestibular se añade todavía un poquito más a esto, se le añade aceleración al equilibrio, ¿vale? Porque si no hay aceleración, si no hay movimiento, al parecer no hay casi ni tiempo. Si no tenemos la percepción de un objeto que está aquí y hay una aceleración, nos ha generado el movimiento. Si no, no habría ese movimiento. Ese es un poco el sentido vestibular. Después el sentido del dolor. El sentido del dolor se ha incorporado hace relativamente poco. Incluso el tema budista, si alguno o es budista o conoce un poco lo que es la filosofía budista, está muy relacionada con el tema del dolor. Pero no se sabe si es un sentido o no es un sentido, pero es algo que, según los científicos, también está ahí, está innato, ¿vale? Y podemos sentir dolor de diferentes formas, ¿vale? Si yo sé que el consumidor puede tener este sentido más o menos desarrollado o se le ha provocado de alguna manera, puedo incidir y hacerlo desaparecer. Puedo al menos intentarlo, ¿vale? Y el sentido común, que ya sabéis que es el, como dice el menor de los sentidos, ¿no? El menos común de los sentidos, es un... ¿Perdón? No, nada. Ah, vale, te veía. Digo que este sentido es un sentido que no tiene grises, que es blanco o negro, ¿vale? Es un sentido egoísta, es un sentido propio. ¿Por qué? Porque el sentido común, para mí, no es el sentido común para ti. Y la razón mía, que es la que apoya mi sentido común, no es tu razón, que es la que apoya tu sentido común. Entonces, efectivamente, el sentido común es el menos común de los sentidos, es el más individual de los sentidos. Cuidado con utilizar el sentido común a la hora de realizar ciertas acciones, porque sobre todo, si decimos con rutinidad algo para hacer cierta acción sobre nuestras teorías, sobre nuestra práctica y sobre nuestro sentido común, nos vamos a equivocar. Yo pongo siempre un ejemplo de, yo resulta que abro mi taller mecánico y como me gusta el color rosa, pinto todo mi taller mecánico de rosa, las paredes, los asientos, las oficinas y todo. O abro mi clínica dental y la pinto de morado, de un morado de este chillón porque me gusta. O abro mi frutería y la pinto toda de amarillo. Me voy a equivocar, son mis colores preferidos y mi sentido común me dice que el amarillo representa el limón. No, vamos a hablar ahora un poquito de los colores y vamos a ver que no tiene mucho sentido eso, porque no hemos escuchado al consumidor, al cliente y a la gente que va a entrar. Por eso mi sentido común, bueno, funcionaría en este caso de aquella manera, ¿vale? Bueno, y con esto quiero hacer el experimento, seguro que habéis visto, ¿no? La imagen del gatito, que
no sabemos si sube o baja. No sé si alguien quiere decirlo, si sube o si baja, si alguien se anima, si lo ve claro o no lo ve claro, ¿cómo sube o baja? ¿Qué hace el gato? Que alguien me diga algo. ¿Qué hace? Belén, tú misma. O Silvia. Sube. Yo ¿Está estaba diciendo subiendo? en el chat que sube y hay quien dice que Juan Ferro que baja, Isabel Bellido que sube, Carmen que Sí. baja. Ah, muy bien. Ah, vale, genial, genial. Vale, vale, que están ahí, ¿no? Que es baja. Vale. Esto es muy neuromarketing. Esto sí es para estudiar. Sí, ¿Qué decís? No lo he oído bien. No lo he oído, no lo he oído. No, No sé si era alguien que tenía abierto el micro, ya lo hemos Ah, cerrado. vale, vale. Perdón. Pues esto sería un buenísimo experimento de neuromarketing para colocarnos a todos varios aparatos y medir nuestras emociones y ver dónde se provoca y por qué se provoca cada una de... y por qué llegamos a esa conclusión de sube, baja. Si miras hacia un lado, a lo mejor te provoca, o sea, no te provoca, sino que te dice que está bajando, y si miras hacia el otro lado te dice que está subiendo, y si miras hacia el gato. A mí me han llegado a decir incluso que hasta ven al gato parado, ¿vale? Que está con la patita levantada, pero el gato está parado. Está en mitad de la escalera, no sabemos si sube o si baja, pero está parado. O sea, esto es bueno. Estas opiniones diferentes son buenas, ¿vale? En marketing, siempre y cuando las controlemos. Si son descontroladas, como es en este caso, que yo no voy a saber cuántas personas me vais a decir que sube y cuántas personas que baja, debemos intentar evitarlo. No vamos a saber dónde incidir en el consumidor para decirle algo. Tenemos que evitar este tipo de cosas, ¿vale? Luego, otro juego que seguramente que lo habéis visto por aquí, ¿vale? Si queréis intentarlo en voz alta, levantéis el micrófono y si no, lo hacéis para vosotros y para vosotras, tenéis que decir en voz alta el color de la palabra. Es decir, verde, rojo, azul, ¿vale? Intentarlo y si alguien quiere, si alguien se atreve, no sé si alguien se atreve a decirlo en voz alta. ¿Se atreve alguien? Mira a ver si alguien se atreve, Belén. A leerlo en voz alta. ¿No quiere nadie? No, seguro que lo han pasado por WhatsApp miles de veces, ¿eh? Seguro, seguro. Isabel dice por el chat que ella lo estaba leyendo y que le ha estado saliendo mal. ¿Así? Bueno, Isabel, anímate, hombre. levanta el micrófono y hazlo, que no pasa nada. Si esto depende de la velocidad a la que lo hagas, depende de muchos factores, ¿vale? Bueno, me imagino que... Mira, Hola, Isabel. Hola Isabel, venga, anímate. Bien. Sí, no, la verdad es que me estaba saliendo un poco mal, estaba pensativa porque cada color que veía intentaba leer el color, pero me quedaba un rato parada. Sí. Vale, venga, inténtalo. Nos callamos todos. A ver si me sale. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, madre mía, si parezco disléxica, Vale, pues, azul, sí, me está costando, ¿eh? Vale, te lo voy a poner un poquito, no sé si más fácil o más difícil, ¿vale? Vuelve a hacerlo. Rojo, verde, amarillo, azul, naranja, morado, rosa. 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 Qué locura, ¿verdad? Ay, madre, qué horrible. Esto es como cuando estás contando monedas y hay gente que te empieza a decir números y te descuadran las cuentas. Claro. Perdóname, te agradezco que salieras voluntaria para hacerlo. Es difícil, sobre todo habiéndote hecho la trampa que te he hecho, ¿vale? Pero te lo agradezco, Isabel. Simplemente... Gracias a vosotros. Gracias. Quiero ir demostrando que según vamos incidiendo en uno u otro cerebro, porque ¿qué ha ocurrido? Pues ocurría que al principio Isabel tenía dos de esos cerebros, de ese grupo de tres cabezas, dos de sus cabezas se estaban peleando
entre sí para decir, a ver, hay una palabra que pone amarillo, pero está escrita en un color verde. Y yo tengo que decir verde, y ahí se está peleando. Y además yo lo que he hecho es tocar sus emociones, las emociones a través de la música también, ¿vale? Entonces ya la he terminado de liar. Porque además en esa música, he rizado el rizo, en esa música dice colores. Si hubiera puesto una música de Vivaldi, pues simplemente la hubiera escuchado ella y hubiera tocado las emociones. Pero además he añadido que en la música cantaran los colores. Y ahí ya sí que la he liado completamente, porque sus tres cerebros no se han puesto de acuerdo, o no se ponían de acuerdo, ¿vale? Yo ya lo escuchaba por ahí que ella lo intentaba, ¿vale? Los colores tampoco es una ciencia exacta, el tema de los colores se llevan estudiando mucho tiempo, pero los colores, sobre todo el tema de los colores básicos, pongo por aquí quién dijo esto que os voy a contar, está fundamentado en las teorías del psicólogo suizo Carl Jung, porque siempre hay alguno que me dice, ya, pero yo he elegido este color, pero yo no soy así, o yo no. Tampoco vamos a decir si eres así o no eres así, simplemente os voy a decir, elegid un color. ¿Con qué color os veis más representado? ¿Qué color os gusta? ¿Qué color soléis elegir mucho? ¿Qué color os queda bien? Siempre tenemos una elección y están estos colores, no hay otros. Pues me vas a decir, ya, pero el mío es el morado o el mío es el naranja. Luego hablaremos de esos otros colores. Pero elegid uno de estos si queréis, me lo decís, si queréis lo ponéis en el chat, lo que sea, pero uno. Y no valen dos y no vale una mezcla, ¿vale? Tenemos los colores que hay, rojo, azul, verde y amarillo, y elegís cada una, un color. Dicho esto, lo que hace es, insisto en que esto lo decía el psicólogo Carl Jung, no lo digo yo. El psicólogo Carl Jung decía que los que habéis escogido el color azul sois objetivos, analíticos, metódicos, vivís de acuerdo a los hechos y a la lógica, valoran la inteligencia, la independencia, la información completa y precisa, son prudentes, correctos, piensan detenidamente antes de pasar a la acción. ¿Vale? Se me ha olvidado contaros por qué miramos esto y por qué hacemos esto. Pensad que en el neuromarketing, si yo tengo este estudio, que estéis ahora, si yo tengo un estudio de que un X% habéis elegido el color azul, me va a decir mucho para yo poder hacer ciertas acciones de marketing muy concretas, basándome y fundamentándome en esto, en que sois objetivos, analíticos, metódicos, este tipo de cosas, ¿vale? Si yo al principio de la charla, a mí me hubieran pasado desde alumni, oye, mira, los datos estadísticos de estos alumnos, que además eligen el azul, pues yo digo, a ver, son objetivos analíticos y metódicos. Leches, pues me voy a preparar otra charla. No me tengo que preparar una charla metódica, analítica y objetiva. ¿Sabes? Qué sencillo, ¿verdad? Sería tener esos datos. En neuromarketing y en el marketing es complejo, pero a veces lo que hacemos es adelantarnos a esto y jugar un poco con la intuición o provocarte que tú elijas el azul, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Para que se me entienda. Bueno, entonces los que habéis elegido el color verde, a ver, viven a través de la armonía y los valores. Son personas comprensivas, conciliadoras y pacientes. Valoran las relaciones profundas y se interesan por los sentimientos. Son respetuosas y tolerantes, pero defienden sus ideas con convicción. Bueno, ahora, después de que leamos todo, si alguien dice, no, yo no, sobre todo me gusta, los que no estoy de acuerdo, yo he elegido el rojo y eso lo prefiero, me gusta más. Los amarillos, espontáneos y sociables, viven para las relaciones personales, son activos, impacientes, creativos y enfocados en sus planes de futuro, divertidos y entusiastas. Suelen ser el alma de la fiesta. Bien, ¿no? Y por último, los rojos, los que habéis elegido el rojo, directos, dominantes, competitivos, viven para la acción, resueltos, eficientes y centrados, no se andan con rodeos y se impacientan con los retrasos o las vaguedades. Aprecian que las personas sean directas y honestas. ¿Vale? Bueno, dicho esto, no sé si alguien quiere comentarlo y decir, pues sí, pues no. Esto no es como el horóscopo, ¿vale? De decir, claro, pero vas a acertar porque, bueno, se puede ver de esa manera y no. Siempre tenemos que fundamentarnos en algún dato, en algún estudio concreto, en algo que sea tangible, que podamos cambiar por una acción, por algo muy específico. Una campaña de publicidad, imaginaros, pues si yo sé que mis clientes, que el target de mis productos, mis clientes son directos, dominantes y competitivos, ¿de qué color voy a poner mi publicidad? Roja. No es más que esto, ¿vale? Pero este estudio tengo que hacerlo previamente antes. O si quiero provocar, como ahora vamos a ver, X cosas con el rojo,
tendré que utilizarlo. O si quiero provocar otras, tendré que utilizar otro color. Para eso están los colores, ¿vale? A nivel visual, que es lo que estamos viendo, ¿vale? Bueno, insisto que si alguien quiere comentar algo de los colores, genial, ¿eh? Aunque los pasemos, ¿vale? Porque los colores emocionan, efectivamente. Además, es el sentido visual, el marketing visual ha sido el que más hemos trabajado durante muchísimo tiempo, muchísimo, porque era lo que más nos llegaba y porque sobre todo cuando apareció la televisión era como que el marketing visual, después apareció más el auditivo, también porque, no sé si os acordáis de los anuncios del Borreguito, de la Sara Montiel o de la Concha Velasco cantando canciones del Fundador y este tipo de cosas, ¿no? Buscad en YouTube anuncios, spots antiguos de España de los años 50, 60 y vais a verlo y vais a entender lo que era lo visual y lo que era lo auditivo y cómo se iban intercambiando. Porque cuando un anuncio se utilizaba para televisión y para radio, no es como ahora, se hacían el mismo anuncio. Entonces, en radio interesaba que fuera esa melodía pegadiza, ¿vale? La del Colacao y este tipo de cosas, fuera pegadiza para que la gente se quedara con ello. Porque además había poca gente con televisiones al principio, ¿vale? Con televisores al principio, ¿vale? Bueno, como los colores dominan, pues os voy a ir contando algo, poquito. En esta charla, estos cursos son muy largos, los que yo de neuromarketing, pero en esta charlilla os voy a dar alguna pincelada. Y lo primero que quiero decir es, lo que os voy a contar es para aquí, para España, para Sevilla, para Burgos, para Valencia, para incluso aún así, por ejemplo, Galicia, que antes me parece que había alguien por ahí de Galicia. Hay ciertos colores que en Galicia no se ven como se ven en Jerez, ¿vale? Pero sí es muy genérico. Pero, por ejemplo, en países como India, en países asiáticos, en países africanos, hay ciertos colores que no se ven como yo os los voy a contar, ¿vale? Como es, por ejemplo, el caso del blanco, ¿vale? El blanco supuestamente es un color primario, o no. Puede ser ese cuarto color primario, ¿vale? Los otros son el azul, el rojo, el amarillo. En principio es el contrario al negro y es lo puro, lo inocente, lo virginal, la paz, la limpieza, la salud, la bondad, la debilidad incluso. Está muy asociado a lo femenino, aunque esto está cambiando algo también, ¿vale? A la limpieza, me parece que he dicho. El blanco es el principio, es la luz. Seguro que lo asociáis con muchas cosas del principio, de la luz. Cuando pensamos en luz no pensamos en rojo ni en amarillo. Pensamos siempre, casi siempre, en blanco. Y luego ahí ocurre con muchos colores, pero con el blanco es excepcional lo de que se utiliza para ciertas frases de pasar la noche en blanco, página en blanco, ojos en blanco, marcas blancas incluso, ¿vale? O el humor blanco, hasta la muerte blanca también. El ladrón de guante blanco, se me ocurren mil. O sea, de blanco hay muchísimos, ¿vale? El blanco solemos utilizarlo para campañas elegantes, minimalistas, sofisticadas. Apple, por ejemplo. Que os vayan viniendo marcas a la cabeza, ¿vale? Para corroborar lo que os voy contando, ¿vale? También lo han hecho Sony, Honda, Walt Disney, Hugo Boss, muchas empresas, ¿vale? Después tenemos el rojo. Rojo, pasión, sí, caliente. Pasión, fuego, violencia, guerra, lujuria, sexo, erotismo, amor, peligro, energía, lujuria, me parece que ya lo he dicho, odio, rapidez, lo extremo. El rojo es lo extremo. Eso es lo que nos transmite el rojo, ¿vale? Para el marketing, el rojo es un color de atracción. Es uno de los colores más sensibles para el ojo humano, el rojo. Hay que tener cuidado con ello, sobre todo con la combinación. Seguramente habéis visto por ahí rojos con amarillos, con letras amarillas, y no suele quedar bien porque en ciertas distancias el ojo nos engaña, el ojo engaña a nuestro cerebro, ¿vale? Y se funden los colores. Hay ciertas mezclas que yo he visto en algunas furgonetas o he visto en algunos sitios y por ahí hay que tener muchísimo cuidado. El rojo es el primer color que aprendemos, para el ojo humano, para cuando somos niños, es el primer color que entendemos. Vale, voy a contaros más sobre el azul. Voy un poquito más rápido. El azul, el color de los sueños, el color de las nubes, el color del mar, genera confianza, fiabilidad, estabilidad, paciencia, lealtad, calma,
está relacionado también con el medio ambiente, aunque el verde eso más, pero está también muy relacionado con el tema de medio ambiente. Lo utilizan bancos, por ejemplo. En el azul hay sabiduría, hay verdad y generosidad. Por eso lo de los bancos a mí me chirría, pero lo utilizan ahora mismo, ¿vale? Bancos, aseguradoras, empresas de tecnología, hoteles, clínicas dentales, hospitales. ¿De qué color está pintado el quirófano? De azul quirófano. Además se llama así, el azul es azul quirófano. Pues ese azul, o marcas como BBVA, Samsung, IBM, hay muchas marcas que lo utilizan, intentas transmitir eso. No hay que hacerlo nunca a lo loco, ¿vale? El amarillo es el color de la juventud, el color de la energía, la vitalidad, de la felicidad, del optimismo. Ya no solo las marcas que lo utilicen, que eso vendrá mucho a la cabeza, ¿vale? Hasta Chupa Chups, por ejemplo, Correos, National Geographic, sino también las llamadas a la acción en Internet suelen estar de amarillo, porque te llama, te atrae y te genera sobre todo una acción, el amarillo. En líneas generales estoy diciendo, ¿vale? Vale, el naranja está entre el amarillo y el rojo, por lo tanto debe tener una mezcla un poquito de los dos, energía, amistad, entusiasmo, hay algo de deporte, hay algo de movimiento, por supuesto hay juventud, algo de generosidad, y es, para que lo entendáis, es verano y otoño. Son las puestas de sol, el naranja. Cuando intentamos mezclarlo con otras cosas, es cuando también nos sale mal. Porque luego el oro, terminando con esta gama cromática, el oro es un color todavía un poquito más peculiar, es exclusividad, es poder, abundancia, sofisticación. Sobre todo se suele mezclar mucho con el negro, ¿vale? Hay muchas marcas que lo mezclan con el negro, porque el negro es un color neutro por excelencia, pero además es un color que refleja también esa elegancia, esa sofisticación, lujo, poder, control, dominación. Se asocia a la noche, por supuesto, también. Desde Sony, Apple, Chanel, Dior, Mango, Apple, Gucci, L'Oreal, Disney, Nestlé, Puma, Cartier, Coca-Cola, la gran mayoría de las marcas en uno u otro momento, ya no solo en su logotipo, sino en algunas campañas concretas, han hecho su logotipo con negro y oro, muchos, ¿vale? Después, el rosa. El rosa es un color tierno, suave, que está muy asociado, como os he dicho, a las mujeres, algo que ha ido cambiando, y está muy asociado a la niñez, algo que también está cambiando, ¿vale? Está más asociado ahora también a adultos. Está muy asociado, ¿vale? Ahora incluso, a ver, compañías como T-Mobile, ¿vale? Dunkin' Donuts, Taco Bell, utilizan el rosa en sus logotipos, ¿vale? Porque han girado, pero hasta hace relativamente poco no, era un color muy infantil, ¿vale? El morado es un color muy peculiar. Yo tengo un logotipo mío de morado, es variado. En neuromarketing es lujo, es delicadeza, es dulzura, son sueños, lo enigmático, lo misterioso, un poco. Lo busqué un poco por eso, en el momento en el que yo me lo hice, ¿no? Tenéis que ver si se adecúa el color o lo que estáis pensando a lo que queréis transmitir y a quién os va a escuchar. El verde que te quiero verde, tan explotado este color, ¿verdad? Utilizado, sobrevalorado, aprovechado y a veces desaprovechado. Es el azul de la paz y el amarillo de la energía y de la juventud. Este sí es el color de naturaleza, ¿vale? De crecimiento, de renovación, de cambio, de salud. Marcas como Holiday Inn, por supuesto, Greenpeace, Movistar, Leroy Merlin, Heineken, ¿vale? Cuidado con el verde, que es un color que a veces abusamos también un poquito de él, ¿vale? Y acabo con el marrón, que el marrón es un color que no nos gusta en principio, pero se utiliza mucho, sobre todo si pensáis en vinos, ¿vale? El vino es tierra, la tierra es marrón. Todo lo que vayáis a asociar de esa manera está muy bien. Y sobre todo, la gama cromática, los ocres y los cremas son colores elegantes para el marrón, ¿vale? Bastante elegantes. Bueno, voy un poquito rapidito, que creo, Belén, que nos queda poquito tiempo, ¿verdad? Nos queda poquillo. Sí, ¿no? Vale. Por tocar un poco todos los sentidos, de aquella manera. Si pongo Sole Mio, probablemente muchos lo hayáis cantado o en la cabeza, ¿no? O si no sabéis el Lo Sole Mio, pues en la sequeja de GB2 de GBS Viunova,
y uno lo canta, ¿verdad? En la cabeza. Y además es bastante probable que os acordéis de mí dentro de una hora porque sigáis con el ASRG en la cabeza y estéis preparando la cena o vayáis a dormir y estéis con el ASRG. Ocurre, ¿vale? Nosotros tenemos que aprovecharnos de ese tipo de cosas, ¿vale? Siempre el rey de los sentidos es el sentido que vamos a utilizar, excepto uno de ellos, ¿vale? Pero es verdad que el oído dicen que es el rey de los sentidos, porque entre otras cosas es uno de los primeros sentidos que utilizamos. Olemos dentro del vientre materno, ¿vale? Está demostrado que olemos dentro del vientre materno y por eso recordamos el olor de nuestra madre, ¿vale? Y la buscamos, nos acercamos a ello. El oído tiene unas características muy concretas y muy peculiares. Las pongo rápido: inconsciencia, evocación de recuerdos, sentimiento de pertenencia y capacidad de generar sinestesias. Por una parte, efectivamente, vamos a percibir el olor pues de aquella manera, es decir, que nos llega sin que nosotros queramos buscarlo, te llega ahí, ¿no? Después tenemos la evocación de recuerdos. Esto era como Marcel Proust, ¿no? La búsqueda del tiempo perdido y lo de la Magdalena también. A mí me viene mucho, cuando releo el fragmento de la Magdalena, me viene mucho también el olor a la leche o al café o al chocolate, ¿no? Eso también me viene mucho. Pues esa parte en el olfato también está la vocación en el oído también está la vocación de recuerdos. Digo, igual que en el gusto, ¿vale? Por ahí un poco rápido, a lo mejor me he liado ahí, ¿no? Pero no, yo creo que no, ¿vale? Vale. Sentimiento de pertenencia, igual, esto es lo mismo, que uno que escucha lo que yo escucho, ¿vale? Y el otro no escucha. Probad, esto es muy típico, probad a grabaros, si no os habéis grabado nunca. Ahora seguro que sí, ahora ya todo el mundo, ¿verdad?, se ha grabado y se ha escuchado alguna vez. Y tú dices, esa no es mi voz, ¿vale? Esa no es mi voz. Un poco para que entendáis esto y a qué me refiero, es esto, ¿vale? Ese es el sentido de pertenencia, ¿vale? Y la capacidad de generar sinestesias es lograr evocaciones positivas entre el sonido al utilizarse. Esto es muy típico, por ejemplo, cuando el envoltorio, ¿vale? Es muy bonito, es muy no sé qué, y suena a las bolsas. Está muy estudiado el sonido de las bolsas en ciertas empresas, muy, muy, muy estudiado. Ahora os hablaré del olor, incluso Inditex pregna de olor sus bolsas, de su propio olor, ¿vale? Voy muy deprisa, Belén, voy ya deprisa. Las características del oído en cuanto a la voz: intensidad, tono, timbre y duración. Obviamente, igual que la música, nosotros, si tenemos que transmitir del motivo que sea algo, un mensaje o lo que sea, tenemos que tener en cuenta estas 4 cosas, pero no en base a nosotros, insisto, en base a quien lo va a escuchar. Por eso a veces hay diferentes cambios. Y os pongo un ejemplo, y con esto, si queréis, acabamos, ¿vale? Cuando estamos en el centro comercial y es Navidad, ¿verdad? Hay poquita gente, estamos y decimos, anda, mira, qué bien me hacen las compras de Navidad y qué poquita gente, que bien. La música que te ponen es esta. You better watch out, you better not cry, you better not pout. La música es la que tienes y tú vas comprando tan feliz, ¿vale? Vas haciendo las compras y los regalitos y vas disfrutando, no hay aglomeraciones. Cuando hay más gente, cuando hay un nivel medio de gente en los centros comerciales, escucharás algo más o menos como esto. Frank Sinatra. Y si ya te quieren echar, entre comillas, echarlo de que entra, compra rápido y vuélvete porque tiene que entrar alguien a volver a hacer lo mismo, te ponen algo como esto. Le corto y corto la presentación, que creo que se nos ha ido, nos hemos pasado, se nos ha ido o un algo.
Sí, Belén, ¿verdad? No, Un bueno, poquillo. bien, ahora Un poquillo. No, no. bien. Bien, Vale. estamos. Bueno, en cualquier caso, quiero decir que nos quedaba el sentido del olor, ¿vale? Verlo un poco. Déjame que cuente, aunque haya cortado la presentación, el marketing de olores se ha utilizado toda la vida. Lo que pasa es que lo hemos abandonado. Cuando llegaban a los pueblos, los vendedores ambulantes llegaban con incienso. El incienso quería decir que había llegado el vendedor ambulante, ¿vale? Después empezó a utilizar lo del sonido, ¿vale? El afilador, ¿os acordáis del afilador? Yo escuché hace relativamente poco al afilador con su armónica o con su flauta, ese tipo de cosas. Eso es marketing de sentidos y ya lo llevaban haciendo. Nosotros lo abandonamos durante un tiempo y ahora lo estamos retomando porque nos damos cuenta de que funciona realmente. ¿Vale? El aromarketing, que lo llaman. Y del aromarketing surgen los odotipos. Los odotipos, hay empresas ahora, buscarlo en Google, que se dedican a eso, cobran un dineral por hacer tu odotipo. Es decir, yo quiero una marca que transmita juventud, elegancia, saber hacer y además que tenga corazón. Y te dicen, pues muy bien, pues vamos a mezclar tierras con flores del campo de no sé dónde, con no sé qué, con no sé cuánto, y te hacen un olor característico para ti. Digo que Inditex lo hace, lo impregna en la ropa, en los pasillos, en los detergentes que usa para fregar, en las bolsas, en todo. Impregna su propio olor, que tiene uno. Se lo han creado, ¿eh? Está diseñado, no lo han ido por ahí a comprar. ¿Vale? Pero bueno, es que estaría hablando mucho tiempo, pero bueno, si quieres paramos y si tienen alguien alguna pregunta o algún comentario y tal, yo encantado. Muchas gracias, Javier. Si queréis hacer alguna pregunta a Javier, todavía tenemos unos minutillos. Os invito a hacérsela. Yo ahora en eso lo tipo me estaba acordando de la marca de Hollister, que también tiene un olor muy particular. Cada vez hay más, cada vez hay más porque se están dando cuenta que funciona muy bien, funciona bastante bien. Entonces, es algo que es relativamente barato. Quiero decir, no es barato para nosotros, ¿vale? Hacer tu olor, pero es barato para una empresa, Inditex, por supuesto, o pequeñas, Mango tiene, Massimo Dutti tiene, ¿sabes? Sus propios olores. El olor de la tienda de Massimo Dutti está basado en los olores de perfumes que tenía antiguamente, que tiene Massimo Dutti. Pero los viejos, como digo yo, el del bote verde, que ya no lo encuentran por ninguna parte. Vale. Nada, que sí que quería hacer un comentario, Javier. Bueno, me ha gustado mucho tu presentación. Yo no vengo del mundo del marketing, al contrario, vengo del mundo tecnológico, pero la verdad es que el marketing me apasiona, me gusta escucharte, pero sí que veo muy complicado realmente cuando te he oído hablar de colores y que si el color rojo, por ejemplo, representa la pasión, que si el color rojo identifica a las personas, creo que has dicho, ¿cómo has dicho? Posesivas o autoritarias, no sé cómo has dicho. Claro, yo lo que veo muy complicado es ligar una campaña publicitaria de un determinado producto a un color si tú quieres orientar esa campaña a tu público objetivo, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurría, he pensado, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo quiero lanzar una marca, un BMW, ¿no? De la serie 6, ¿no? Pues evidentemente ese coche va dirigido a un público concreto con un poder adquisitivo, pero bueno, pues puede ser gente muy posesiva o nada posesiva, puede ser muy apasionada o no serlo, ¿no? Entonces veo muy complicado eso que tú has dicho, ¿no? No sé realmente cómo se aplicaría, quizás por mi inexperiencia en este campo, ¿no? Pero lo veo complicado. No, es complicadísimo, Ana María, es complicadísimo. No, lo siguiente, es muy complicado, efectivamente. Y lleva mucho tiempo. Nos pensamos que a lo mejor es eso, venga, sí, voy a poner el rojo aquí. No, es muy complicado, efectivamente, porque además yo he mezclado ahí esas dos cosas. Una, lo que tú hablas de, si yo conozco al consumidor, que es tarea ardua, difícil conocer al consumidor, es decir, el que va a comprar mi producto final, eso es muy difícil de saber. Puedo prever o después de que se ha realizado X compras, yo voy a tener unos datos. Gente o hombres de entre 25 y 45 años, nivel adquisitivo alto, nivel de sociocultural alto, no sé qué, bueno, voy a tener esos datos, ¿vale? Y me pueden dar pistas que son. Cuando antes también hemos debatido, es decir, no voy a saber
que todos mis clientes son del rojo, digámoslo así. Yo no voy a hacer todas mis campañas basadas en rojo. Yo voy a tener que centrar mi producto, mi target de cliente y la emoción o la acción que yo quiero conseguir, y tengo, por ejemplo, hablando de colores, tengo que ver cuál es el color o los colores ideales. Por eso, difícil no, lo siguiente, muy, muy difícil, ¿vale? Me está preguntando, le estoy viendo a Alejandro, que es un poco lo que tú estás contando, ¿cómo se materializa? Dice, pues se materializa un poco así, es decir, os estoy enseñando, o hoy os he enseñado un poco porque es la parte de ventas. El otro día también que hablaba un poco de esto, me decían el famoso túnel de ventas, ¿no? Esa es otra parte que va después de esto. Una vez que tú entiendes que el consumidor tiene emociones, que el consumidor a veces las controla y a veces no las controla, nosotros podemos incidir en ellas. Y digo incidir, yo no tengo la varita mágica que te diga, mira, utiliza este color, utiliza este olor y utiliza este sentido y vas a provocarle esta emoción al 100%. Pero se intenta, sobre todo cuanto más datos se tienen, muchísimo mejor, ¿vale? Por eso se materializa en la compra cuando tú haces todo un proceso, es decir, el proceso desde el neuromarketing, como hemos contado al principio, estudia desde antes de que tú vayas a comprar, es decir, cuando tú estás en tu casa y estás recibiendo ciertos estímulos a través de Internet, a través de tal, la publicidad, para que me entendáis, o por poner un ejemplo concreto, que no se trata solo de eso, tú estás recibiéndolo en tu casa y tú antes de ir a comprar a la tienda, tú ya en tu casa has empezado un proceso, ¿vale? Y ahí se empieza a materializar, como dice Alejandro, ahí se empieza a materializar. Si he sido yo el que lo ha provocado, ¿eh? Yo he dicho, voy a provocar esto, voy a provocar una acción de compra tal día en tal lugar. Eso lo hace el Corte Inglés, que te dice, dentro de 2 semanas es primavera en el Corte Inglés. Y entonces te dice dentro de 2 semanas. Ya te está generando esos sentimientos y esa necesidad un poco de compra y te está tocando un poco las emociones de quiero o no quiero, y ahí es donde entran los cerebros de no, pero yo no quiero entrar en el consumismo, no, pero yo no quiero hacer esto, no, pero yo quiero ir al negocio. Y ahí te peleas con tus sentimientos, ya, pero, ¿entendéis? Es complicado. Es otra parte, ¿sabes? De lo que es más compra, más que neuromarketing es más la parte de ventas y compras, ¿sabes? Pero muy difícil, estoy de acuerdo contigo, Ana María, que difícil no, lo siguiente, por eso hay grandes departamentos que se dedican a esto. Y por suerte, que antiguamente no, era como que las empresas cuando estamos en crisis, lo primero que recortan es publicidad y marketing, desgraciadamente. Cuando supuestamente es lo que más necesitas en este momento, no estás vendiendo productos. Haz publicidad y haz marketing, ¿sabes? Después haz un mantenimiento, lo hace Coca-Cola. Coca-Cola cuando vende hace un mantenimiento, cuando no vende o cuando hay, es cuando te enseña más el producto. Digo más el producto. Ahora perdón que me enrollé, muy de neuro, el tema de la publicidad, os habéis dado cuenta seguro que ha cambiado mucho. Ahora la publicidad toca el corazón. Lo de Ruavieja, tenemos que vernos más. Los de Campofrío, tocando el corazón, incluso ahí el anuncio parece que es de Kia, que le dice un niño, papá, ha venido el ratoncito Pérez, tengo unas monedas para ti, te compro 1 hora en tu trabajo, ¿vale? Y la marca aparece al final del todo, no es importante, ¿vale? Los electrodomésticos que tienen corazón, por lo visto, que los fabrica gente que tiene nombre y apellidos. Amazon, que gente que estaba en el paro y que tenía problemas y Amazon le abrió sus puertas y le dijo, toma, aquí tienes un trabajo. Están tocando el corazón, están tocando las emociones, los sentimientos, ¿vale? En la publicidad, porque se han dado cuenta que es lo que funciona, ¿vale? ¿Qué más? Silvia pregunta que si los rastreos de Internet influyen. Los rastreos, pero quiero entender si influyen en la compra final. No sé si se refiere a eso. No, si proporcionan datos al neuromarketing, por ejemplo, tú cuando estás buscando una información o 100 personas se ponen a coincidir buscando una información, esos datos quedan en algún sitio y entonces está claro que hay una tendencia a la búsqueda de algo. Esos datos pueden también ser retomados o supervisados por el marketing y entonces sacar nuevos productos en función a eso, a esa necesidad. Lo hacemos mucho, Silvia, ahora te he entendido, lo hacemos mucho, porque cuesta sacar los datos. A ver, hay una empresa, Nielsen, que hace esos estudios, pero te cobra un dineral, te cobra. Entonces,
cuanto más datos yo pueda recopilar, imagínate que yo tengo una página web de encuestas y entonces a través de Google Analytics puedo tener un montón de datos, incluso de mis propias páginas web o recurrir a otros o meterme en grupos. Hay grupos en LinkedIn, si os interesa esto, donde precisamente hablan mucho de esto, de decir, a ver, tengo un estudio, ahora por ejemplo los hay, yo me estoy metiendo mucho del turismo, ¿vale? De cómo están estudiando ya cómo va a evolucionar el turismo, ¿vale? Y cómo el consumidor de turismo está dejando que las emociones le lleven a ciertos productos. Hay que escuchar, hay que tener las orejas abiertas. Eso nos lo está diciendo Internet en base a lo que dicen, a lo que comentan, a lo hartos que están, para que me entendáis, la gente por Internet y que lo comenta, pues yo estoy harto de esto, pues a mí no me gusta esto. Efectivamente, cuanto más datos tengamos eso, son difíciles de conseguir en algunos casos, depende del sector. Depende del sector. En alimentación tenéis muchísimos datos. Si os interesa alimentación hay mucho, porque hay muchos y centros comerciales que además lo comparten, que te dicen. El Instituto Nacional de Estadística también genera. El Estudio General de Medios, por ejemplo, si queréis saber de televisión, de radio, de quién escucha cuánto tiempo escuchamos la radio. Los estudios que se hacen anualmente sobre Internet, cuánta gente hay en Internet, qué consumimos, qué vemos, las redes sociales, cuánto tiempo estamos en ellas, el estudio de redes sociales también anual que se hace a nivel internacional, pero influyen. Y influyen, que iba a añadir, influyen a nivel del consumidor. Quiero decir, si yo veo que 1000 personas beben Coca-Cola, pues a lo mejor bebo Coca-Cola. Influyen también en el sentido de los que hacemos acciones, campañas, cosas para generar algo, ¿vale? Desde el marketing también nos va a influir. Ya no solo porque vamos a escuchar a esa gente que a lo mejor ha cambiado su tendencia, sino porque vamos a la pregunta en sí. Y eso también nos va a hacer replantearnos la estrategia que decía antes Alejandro, y cómo, con una estrategia. Se materializa con una estrategia. Voy a hacer esto. Paso 1 esto, paso 2 esto, paso 3. Y es decir, voy a ir desde el antes, al durante y al después. Y no nos olvidéis nunca que no quería dejar de decirlo, en el neuromarketing siempre estamos viendo el final y las conclusiones y los resultados. Hay que medir. Esto es cuando haces un plan de marketing, un plan de social media, que tienes paso 1, investigación, análisis, estudio de mercado, análisis de la competencia. Paso 2, planificación. Paso 3, ejecución. Y paso 4, medición. Y una vez que mides, vuelves a hacerlo todo otra vez. No nos olvidemos que en el neuromarketing también, por lo que acaba de decir Silvia y acabamos de hablar, de los rastreos, de los datos, de la información. Uno no puede decir, o que antes comentaba Ana María, vale, yo voy a hacer mi campaña con el rojo, con el negro, por esto y de aquella manera. No, esto cambia en 3 meses y más a través de Internet. Está preguntando Alejandro si puedes hablar de la sobreestimulación y de si puede tener un efecto adverso a la compra. Mira, me propusieron una charla para un grupo de personas con capacidades reducidas, ¿vale? De todo tipo. Y dije, ostras, qué complicado, ¿vale? Es de la 11, ¿vale? No lo oculto porque además no me han invitado y no pasa nada por decirlo. Qué complicado es, porque yo he ido para que ellos me explicaran esto. Les voy a hablar un poquito de esto, de cómo comportarse, cómo hacer, bueno, a nivel de calle, a nivel de compras, a nivel de todo, ¿vale? Es una charla muy, muy divertida, pero yo me he ido a preguntarles y curiosamente yo me pensaba que tenían menos estimulación y tienen una sobreestimulación, ¿vale? Una sobreestimulación. Efectivamente, esa sobreestimulación me he dado cuenta que para ellos, digo al menos para ellos, por eso me resulta muy curiosa tu pregunta, es perjudicial. Hay que rebajar la intensidad de la estimulación en ese tipo de personas, Súper interesante lo que comentas. Tened en cuenta que cuando uno tiene tanto una emoción como siente placer, uno no puede sentir placer durante media hora seguida. Uno no puede tener un orgasmo media hora seguida, ¿vale? Muere de placer. Físicamente no es posible, ¿vale? Es así. Pues esa sobreestimulación no es buena, efectivamente, no es buena. Pero yo me he dado cuenta, Alejandro, con este caso, ¿vale? Porque no creo que a nivel general se pueda aplicar esa sobreestimulación. Lo que vas a hacer es, a lo mejor, pensar que vas a provocar una emoción y a lo mejor provocas otra. Es decir, vas a provocar euforia, histerismo, locura, y que ya sobrepasan lo que tú querías conseguir, que era alegría, por ejemplo.
Entonces, esa sobreestimulación sí te lleva a eso, pero son porcentajes mínimos, que uno se vuelva loco porque le has dado un premio, que le has dado, yo qué sé, un chupachus, y uno se vuelve loco, un chupachus, y tú dices, pues hombre, no te debería. Pues bueno, pues hay gente que a lo mejor le ha sobreestimulado por el motivo que sea, pero es complicado, pero sí, sí afecta negativamente. La sobreestimulación puede afectar negativamente, ¿vale? Como todo. Joder, qué interesante, Alejandro. Porque es que estoy en ello, estudiándolo y preparándolo. Muy interesante. Buenas preguntas. Venga, ¿alguien más? Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias, Ana, gracias por participar. No, estoy leyendo en el chat. Alejandro dice que estaría toda la tarde. Qué bien, qué bien. Oye, ¿me permites, Belén, que comparta? Espera, porque quería compartir para que vean mi página web y tal. Y bueno, sí, es que tengo la diapositiva así. Pero si queréis contactar conmigo, Claro. de verdad que pone aquí el libro, pero que no quiero vender el rollo del libro, que ya he dado las gracias. He dado la última diapositiva. Quería que vierais un poco que está basado la charla en lo que cuento en el libro. Y esta es mi página web. Aquí están mis contactos de todo, incluso teléfonos, incluso lo que queráis. Si os puedo ayudar, si os podemos charlar un poco, como decía Alejandro, tomar un café y seguir charlando esto, yo encantado porque es mi pasión. Entonces, efectivamente, yo podría estar también hasta la madrugada. Si queréis apuntarla y de verdad, encantado a vuestra disposición para lo que queráis, ¿eh? Sin ninguna... Con toda confianza, vamos. Muy bien, Y gracias. Permíteme dar las gracias a todos por participar. Espero que os haya resultado interesante. Quizá me he acelerado en algunos momentos, porque es que hay tantas cosas que contar, tanto que contar, ¿sabes? Que uno dice, va, esto lo quito, esto lo pongo, esto lo... Es complicado, ¿sabes? Pero bueno, espero que por lo menos os haya orientado, picado el gusanillo y ese tipo de cosas. Y una vez más, gracias a ti, Belén, y gracias a Alumni por la invitación. A ti siempre. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, especialmente a ti, Javier. Y pues nada, nos vemos en el próximo webinar, que es también contaremos con Javier y hablaremos de las técnicas para hablar en público. Ya recibiréis información a través de vuestro correo electrónico. Y nada, pues cuidaros todos mucho y hasta pronto. Un abrazo.